hermanos. También agradezco al hermano Jorge Álvarez el haber venido. Hace muchos años que el hermano Jorge no estaba en una convención en ningún lugar. Estaba un poquito concentrado en su pastorado, gloria a Dios, allá en Sabana Seca, Puerto Rico. Y pues ahora él quiso venir aquí para compartir esta fecha especial. Que Dios le bendiga y le recompense. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios. Vamos a ir al capítulo 3. Cristo vive. Amén. Y leo allí, hermanos, gloria a Dios, el versículo 3, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, porque nos has permitido, Señor, estar aquí todos estos días, adorando y bendiciendo tu nombre en esta gran cita contigo, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que nos has permitido experimentar, sobre todo tu maravillosa presencia, Señor. Pedimos ahora que añadas bendición a través de tu palabra, que la misma nos edifique, Padre, nos ayude y nos fortalezca en la fe. En tus manos nos depositamos, porque sin ti nada podemos hacer, mas contigo todo lo podemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados y amadas. Alabanzas al nombre de Dios. Estamos en el año de testimonio 2023. Y en base a ese lema de testimonio 2023, quiero hablarles hoy sobre cartas abiertas y leídas. Porque son cartas abiertas para ser leídas, para ver qué es lo que dicen, para ver qué conceptos se vierten en ese escrito. Una carta siempre lleva y da un mensaje. A veces es un mensaje de una forma, otras veces de otra, pero la verdad es que hay ocasiones en que las cartas traen un mensaje de mucho gozo, de mucha alegría, de éxitos y de victorias. Nosotros somos cartas de Dios. Y la carta es definitivamente un testimonio por el mensaje que lleva, por lo que contiene. El creyente en Cristo es una carta ante el mundo que puede leer lo que dice ahí. Sobre todo, hermanos míos, es una carta que Dios mismo ha escrito en nuestra vida. Porque no es cualquier carta. Aquí también se define, Pablo lo dice, que las cartas que son los corintios es una carta escrita por ellos también. Es decir, hay un ministerio o ministerios que elaboran, que escriben, que producen esa carta abierta que es usted y que soy yo, y que tiene que ser una carta positiva, portadora de un mensaje bendito, exitoso, un mensaje positivo,
y que es necesario que esa carta esté abierta para ser leída por todos. Quieras o no, el mundo te puede leer y te lee también el pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos que guardar nuestro testimonio. 60 años cumple el movimiento en Colombia y 60 años también desde que se fundó, siendo Colombia el segundo país después de Puerto Rico donde se fundó y está la cuna de esta obra del movimiento misionero mundial. Si ustedes de los que dicen, hablan de movimiento y de movimiento y de movimiento, y yo no sé por qué hablan tanto de movimiento, deberían hablar solo del Señor Jesucristo. Hay que ver si ellos mismos hablan solo del Señor Jesucristo, porque esa es nuestra vida. La vida nuestra es predicar a Cristo, pero que también estamos aquí en esta vida, en este mundo. Somos perfectamente naturales, hechos de carne y hueso, alma y espíritu. No podemos sustraernos de esa realidad que nos rodea y que básicamente es de lo que estamos construidos. Bendito sea el Señor. Pero esos que dicen eso, aquí no debe haber ninguno. Pero de todas maneras yo lo digo por si acaso. Lo dicen por alguna espinita rara que hay en el corazón, por alguna mosquita que les ha puesto algún huevecillo microbiano. Porque a mí me encanta que hablen del movimiento, si ahí es que estoy yo, si ahí es que Dios me formó en lo que ha hecho conmigo, sea poco o sea mucho, fue aquí, esta es la cuna. Ahora voy a venir yo a decir, no hablen del movimiento porque se oye mal. No, así que el que no le guste oír hablar del movimiento misionero mundial, particularmente en este año que es el año número 60 de esta obra, pues mi hermano, búsquese un buen audífono y póngase a oír otra cosa, porque me va a oír si no lo hace. Alabado sea Dios. Y yo quiero hablar un poquito dando un enfoque histórico, no detallado, pero sí un enfoque histórico, porque esta obra básicamente es una obra de testimonio. El hermano Ortiz acostumbraba a decir que el capital o el aval más importante y más valioso que tiene esta obra es su testimonio. Y han pasado los años, han sucedido cosas, pero sigue siendo el principal aval el testimonio de esta obra. Testimonio en su concepción, porque esta obra no nació en el corazón de ningún hombre, nació en el corazón de Dios. Allí se gestó. Yo he leído cartas, he leído experiencias espirituales muy elevadas de gente en iglesias por muchos lados. Las respuestas siempre fueron indiferentes. Yo las he leído, nadie me ha contado en sí. Eran indiferentes, no se quería reconocer nada. A veces prometían, sí, vamos a ir en tal fecha para reconocer, pero llegaba esa fecha y no iban. Entonces así por meses y meses y meses, hasta que llegó un momento en que en el intercambio de
de cartas le dijeron: no estamos interesados en reconocer ninguna obra misionera en Cuba. No estamos interesados, así que no insistas. Eso fue demoledor. Eso fue un menosprecio a un ministerio que Dios había llevado a ese país y le había dado tanta bendición. Pero es allí donde Dios interviene, y en distintas actividades Dios habló acerca de esta obra antes de que ella apareciera en la historia. Y Dios dio visiones a distintos hermanos, y en algunas ocasiones dio visiones a 5 personas a la vez, la misma. Todas acerca de una obra que él iba a levantar, que no era en Cuba, gloria a Dios, que tenía que ser fuera de Cuba. Y al hermano Ortiz Dios le dijo: sal de este país, porque aquí, encerrado aquí, vas a ser inactivo, porque vas a quedar acorralado. Tienes que salir de Cuba. Antes de que entrara don Fidel, ¿no? Estaban en eso ya gestando, pero antes de que ellos entraran y fueran una fuerza importante en Cuba, el Señor le habló al hermano Ortiz y le dijo: tienes que salir de Cuba. De hecho, no era su plan. Él dijo varias veces: yo pensaba hacerme cubano, porque ya yo creía que era aquí el trabajo que yo tenía que hacer y allí tenía que quedarme, y pensé, decía él, en hacerme cubano. Pero cuando llegó el momento, Dios le dice: sal. Y salió obedeciendo la voz del Señor, pero dejó 60 iglesias establecidas en Cuba. Luego entró el ateísmo en Cuba, y entonces lamentablemente toda esa obra pareció perderse. Digo pareció perderse porque no se perdió del todo. Siempre quedó un pábilo que echó humito, y siempre quedó por lo menos una llamita allí que estaba tambaleante, pero ahí estaba la llamita. Y yo mismo he ido a ese lugar donde empezó esa obra, hermano Ortiz, y ese lugar todavía tiene personas que se acuerdan de aquellos tiempos y dicen ahora: yo sigo siendo de la obra del movimiento misionero mundial, aunque no existía en ese momento. Aquí tenemos al supervisor de Cuba, el hermano David Vizcay, que sabe que es así. Santiago de Cuba fue la cuna de ese trabajo que hizo el hermano Ortiz. No era todavía el movimiento. Hubo una persecución para que el hermano Ortiz no pudiera seguir adelante y no cumpliera su visión. En una de aquellas visiones Dios le enseñó un grupo de personas bien vestidas, con corbata y con traje, que daba la impresión de ser predicadores, pero que se oponían a su labor. Se oponían. Pero mientras él avanzaba, el Señor lo levantó. Y fue entonces por encima de aquellos que lo estaban por atacar. Y entonces se explicaba, y esa es una visión que está en el libro de visiones, es un librito que luego tal vez ustedes conocerán. Cuando ellos veían que el hermano Ortiz venía avanzando arriba, entonces lo trataban de alcanzar y de agarrar, pero cada intento pegaba en los pies del hermano Ortiz y se levantaba más todavía, y más grande era su zancada para seguir adelante hacia la meta. Todo eso se ha cumplido, hermano. Esa es la gestación, y corto aquí eso porque la historia es larga. Esa es la gestación. Tenemos testimonio en la gestación
de la obra, como tenemos testimonio en el nacimiento de la obra, porque Dios habló acerca de ella. Cristo vive. Cristo vive. Cuando esta obra nació, no nació por una rebelión de algún obrero ni del hermano Ortiz. Esa es la gran diferencia, hermano. No nació mucho menos por el pecado de alguno o del hermano Ortiz, y que usa el levantar otra obra para refugiarse allí, como hoy día fácilmente sucede, que un ministro cae en adulterio y deshonra su ministerio, y de pronto pues se va y dice: ah, bueno, voy a levantar yo mi propia misión, voy a levantar mi propio concilio. Y siempre hay ovejitas que van detrás, porque siempre habrán ovejas enfermas. Y hasta si puede le mandan los diezmos que debían pagar en su propia iglesia local, y a su pastor que están viendo y que saben que tiene un buen testimonio, se lo mandan a otros que no saben, o si saben lo quieren justificar, y que es una persona caída que no merece estar en un púlpito. Que en un púlpito nuestro no estaría. Alabado sea el nombre del Señor. Y no porque sea una norma del movimiento, porque hay quienes salen con esas cosas de que las normas del movimiento son muy estrictas y entonces mejor vete para otro lado porque esa es una norma del movimiento. No conoce la Biblia o voluntariamente quiere ignorarla. No es una norma del movimiento, es una norma bíblica. Es la palabra de Dios la que dice que un obrero tiene que ser irreprensible, que tiene que ser marido de una sola mujer y que tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Los de afuera saben que un adúltero no está bien con Dios. Y mucho menos puede pararse en un púlpito a predicar. No puede. No es una norma del movimiento. Es una doctrina bíblica que en el Antiguo Testamento también se aplicaba. Un sacerdote caído en pecados morales era depuesto de su lugar como sacerdote. Y andando el tiempo, lo único que podía hacer era un portero en la puerta del tabernáculo. No podía ejercer el ministerio porque ya había perdido la oportunidad de ejercer, puesto que no había honrado él mismo su ministerio. El Señor es claro, hermanos. Entonces, esta obra tiene un nacimiento no dentro de lo pecaminoso. Cuando el hermano Ortiz, Dios le dice sobre el movimiento y le dice lo que tiene que hacer, porque siguieron sin querer reconocer que él fuera a abrir obras por Latinoamérica, que era su visión en primer término, y que pudiera las iglesias, producto de esas campañas, afiliarlas a su organización. De nuevo mostraron total indiferencia y ahora sí se le pararon enfrente para decirle: nosotros no aceptamos eso, y si lo hacen no está en el librito nuestro. Unos argumentos y unos reglamentos que sí eran humanos nada más. ¿Cómo se va a oponer a alguien a que se abra obra en los países? El hermano Ortiz decía algo. Cuando él salió en esa reunión donde estaban todos los oficiales de esa organización, él lo señaló y le dijo por nombre a cada uno: hermano fulano,
hermano fulano, todos. Les puedo decir en este momento que ninguno de ustedes tiene mejor testimonio que yo. Y no pudieron contradecirlo. Y así fue que el hermano Ortiz entonces tuvo que presentar, porque ya prácticamente se lo habían pedido, su credencial dentro de la organización e irse en pos de lo que Dios le había puesto en su corazón, que era abrir nuevas obras por toda América. Por eso primero decía, por los caminos de América. Y ya más adelante el Señor le dijo, no, pero es que no es solo América, hay que salir del continente. Entonces dijo, por los caminos de América y el mundo, gloria a Dios. Y luego el Señor le dijo, no, es que esto es transcultural, es transreligioso, no importa de qué religión sean los países, budista, puede ser musulmán, puede ser hindú, y allá hay que llevar la palabra. Entonces se dijo, por los caminos de América y alrededor del mundo, y ahí es que estamos hoy. Así que su nacimiento es un nacimiento que tiene el sello de Dios como un buen testimonio. El hermano Rubén Rosas, quien fue presidente después del hermano Ortiz, muy amigo del hermano Ortiz desde el tiempo aquel antiguo, el hermano Ortiz lo llamó y le dijo, Rubén, esto ya ha pasado. Y el Señor me ha dicho a mí que haga esto. Yo te digo a ti, no estás comprometido en nada. Dios ha hablado es conmigo. Aquí hay en este barrio 2 iglesias de nuestra organización. Una allá y la otra allá. Escoge a cuál de las dos tienes que irte, porque de hoy en adelante, pues, vamos a empezar una obra desde cero, acá en un lugar. El hermano Rubén dice, bueno, está bien, yo escojo aquel lado, y allá se fue. Esa noche, durmiendo, antes de eso la esposa le habló y le dijo, pero tú siempre has sido amigo personal del hermano Ortiz. Y él contestó, muchas veces lo testificó, ustedes lo deben recordar. Él dijo, ciertos problemas y faltas de ajustes de la organización con el hermano Ortiz son entre él y la organización. Yo no tengo nada que ver en eso y no es conmigo tampoco. Así que yo voy para allá. Pero esa noche, mientras dormían, el Señor le da un sueño. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla? Dios todavía sabe coger sus Ananías y decirles, mira, vete, entra a la ciudad, allí a Tarso, busca por allí la calle que se llama derecha, ahí por la carrera derecha, gloria a Dios, y allí buscas una casa de un tal fulano de tal, le da el nombre exacto y le dice, allí es donde está Saulo de Tarso, ve hasta allá, he aquí él ora. Y ha visto un varón que va y ora por él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ananías, como buen discípulo de Cristo, fue e hizo lo que se le mandó. Dios todavía sigue hablando. Una vez estaba yo allá en Bucaramanga arriba y no iba la primera vez a Colombia, a Bucaramanga. Ustedes saben que se ve allá abajo las luces y yo no sabía dónde era, no podía llegar porque yo no venía de Panamá, yo venía de otro punto del Suramérica. Y entonces dije, Señor, ¿cómo hago aquí? En alguna de aquellas luces, Señor, está la convención del movimiento misionero mundial. Alguna de esas luces es, te pido que me lleves allá porque yo no sé cómo llegar, no me está recibiendo nadie porque yo no lo avisé. Y entonces, además era difícil en ese tiempo la logística.
Y cuando vi un taxi, me monté en él. Era un taxi colectivo, agarró otros pasajeros y para allá vamos, para abajo. Por cierto, iba bien rápido y ahí hay mucha curva, ¿no? Era peligroso. Venía yo un poquito también medio nervioso. Llegamos abajo y el chofer dijo, ¿para dónde es que van ustedes? Y esta persona le dijo, voy para tal lugar. El otro, le eran como 5 conmigo, le dijeron para dónde, menos yo, porque yo no sabía para dónde iba. Cuando me preguntó a mí, yo digo, no, yo le digo después, no se preocupe. Y ahí seguí. Él iba dejando a uno y a otro, hasta que ya dejó a una muchacha que iba ahí, la última, y la dejó a ella, y me pregunta, bueno, por fin, ¿para dónde va usted? ¿A dónde quiere que lo deje? Y a mí me vino a la cabeza, déjeme en el parque principal de aquí, de Bucaramanga. Me dice, bueno, en el mismo parque. Y yo, sí, ahí me deja, no hay problema. Y él cogió para el parque. Ya se veía el parque, gloria a Dios. Hago yo así y veo que viene un grupo de hermanos panameños de la iglesia allá de Panamá que venían a la convención, gloria a Dios, y yo los veo que vienen y le digo al taxista, aquí es, aquí es. Y le digo, me dice él, pero aquí no es el parque todavía. Yo, no se preocupe, aquí, déjeme aquí tranquilamente. Me bajé del taxi y ahí estaban los hermanos panameños, nos abrazamos, nos saludamos y allí mismo era mi hospedaje. Alabado sea el Señor. ¿Será eso una casualidad? No, es que el Dios de esta obra es el Dios vivo, el mismo que mandó a Eneas con la dirección y todo. A Ananías le dijo a la derecha y allá fue a dar Ananías. Es que Dios habla. Tenemos un Dios que habla. Algunos lo oyen a decir a uno, Dios me habló, y dicen, él se estará loco. ¿Cómo será que Dios le habla? Bueno, ese es problema suyo, no sabe cómo Dios habla, pero Dios habla, dice Hebreos capítulo 1, de muchas maneras. Lo que pasa es que hay que estar sintonizado. Si no estás sintonizado en el canal divino, Dios te puede estar hablando a gritos y no lo vas a oír, no vas a sentir su dirección. Sea Dios glorificado para siempre. De manera pues, hermanos, que en sueño le dijo el Señor a Rubén Rosas, quiero que estés al lado de mi siervo Ortiz y lo ayudes. El hermano dice que inmediatamente, él era un hombre sencillo, sensible también, entendió que Dios lo estaba empujando a una labor que él no tenía en su programa, pero que Dios le estaba diciendo, tienes que ayudar a mi siervo Ortiz. Y el que se había despedido la noche anterior de los hermanos Ortiz, esa mañana estaba tempranito tocando la puerta. Que cuando le abrió la puerta, el hermano se sorprendió, dice él, se sorprendió, porque le dije, ¿qué haces tú aquí si ayer nos despedimos? Y dice, es que el Señor me habló. Y yo no puedo desobedecer al Señor. Él me dijo, te quiero al lado de mi siervo Luis para que le ayudes. Y aquí estoy, hermano. Esto es lo que yo tengo que hacer porque es lo que Dios me ha mandado que haga. Y así fue hasta el final, alabado sea Dios. Acarreó consecuencias muy tristes y negativas aún en el plano familiar por haber tomado esa decisión, pero fue algo que Dios le dio. Y traigo ese ejemplo para que ustedes vean que el hermano Ortiz no dividió ninguna iglesia. El hermano Ortiz no estuvo llamando a nadie por teléfono, vente para acá, así que yo voy a llegar y voy a abrir una obra y vente para acá conmigo. Nunca lo hizo. Y el pastor que haga eso
Es un falso pastor. Es un hombre que no entiende los planes de Dios y sin duda un gran manipulador. Que los hay en abundancia, hermanos. Estos que quieren escapar del juicio de Dios o del veredicto de Dios y refugiarse en esos kiosquitos que a veces se inventan, que no van a durar mucho porque no los honra el Señor. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. El movimiento tiene testimonio en su nacimiento, tiene testimonio en su doctrina. Seguimos igual. No hace mucho hubo un ataque del enemigo, el movimiento cambió la doctrina. Todo era para echar lodo al movimiento misionero mundial, que es conocido por los que están dentro y por los que están fuera, y por los que en alguna forma simpatizan con él también, por su doctrina. Porque somos serios en esto, hermano. Nosotros no estamos jugando con la doctrina, ni es cuando nos conviene que cumplimos y cuando no nos conviene pues no cumplimos. No, la doctrina para nosotros es nuestra forma de conducta. Ha sido la misma y es la misma. La otra vez caí casi en paracaídas en una iglesia cuyo pastor estaba siendo bombardeado por el diablo y engañado por Satanás contra esta obra, con ese argumento. Y él estaba ahí sentado detrás en una silla. Y yo mencioné esto, hay quienes dicen que hemos cambiado, etcétera. Y yo les dije, bueno, no tienen aquí un libro de doctrina, el librito amarillo, y entonces él mismo me lo pasó. Aquí está el librito de doctrina del movimiento. Esta es la doctrina que practica el movimiento bíblicamente. No es la doctrina del movimiento, es lo que practicamos dentro de la doctrina bíblica del Nuevo Testamento. Y todo el mundo que lo ha leído sabe que tiene una catarata de textos bíblicos respaldando cada uno de los 17 tópicos y unos cuantos más que son tópicos más bien ya de otros cumplimientos, incluyendo los cumplimientos civiles, pero 17 doctrinas bien hilvanadas allí que se nos presentan. Y yo dije, aquí está. Yo quisiera que si hay alguno aquí que piensa, que cree que el movimiento ha cambiado su doctrina, venga, tome este libro y dígame dónde. Yo le prometo que me arrepiento. Le prometo que voy a aceptar lo que usted me diga. Voy a recibir su consejo, pero menciónemelo, venga. Porque esto es lo que practicamos, no es otra cosa. Ni uno se levantó y no se iba a levantar ninguno, eso era obvio, porque esa fue una mentira del diablo. El movimiento quisieran muchos que cambiara, pero este movimiento, hermano, es una obra de Dios y es un organismo vivo al mismo tiempo. Ciertamente es organización, pero es más que organización. He sido testigo que es un organismo vivo, porque tiene la vida de Dios. Lo único que Dios le ha dado su mensaje. Como cuando el Señor se paseaba por en medio de los candeleros de oro y tenía las 7 estrellas en su diestra. Y luego le dice a Juan, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Y las 7 estrellas son los pastores de esas iglesias. Y lo manda a escribir 7 cartas, algunas muy fuertes, muy reprensivas. A cada iglesia le dio su mensaje. Allí establecía su perfil espiritual. Hermanos míos, Dios todavía, el Señor todavía anda en medio de los 7 candeleros de oro.
Y él puede ver y discernir y saber quién es Éfeso o como Éfeso, o quién es la Odisea que abunda hoy. La Odisea abunda hoy y convive junto con Filadelfia, que es la iglesia que se va de este mundo, hermanos. De este mundo no se va a ir la Odisea, que quiere decir los derechos de la gente. ¿Cuántos derechos la gente reclama? Y dice, no, es que es mi derecho. Bueno, ¿y dónde está el derecho de Dios? Dios tiene derecho sobre cualquiera otro que haya, incluyendo sobre usted mismo en su propia vida, más que usted sobre ella y yo también. Porque Dios es el que nos soporta, nos sustenta y nos da las cosas vitales, como por ejemplo el aire que respiramos, el sol que nos ayuda en muchísimas cosas, etcétera. Cosas vitales, Dios nos las da. Todavía Dios sigue viendo esos principios de la obra. Y cuando se pase por su iglesia, ojalá que encuentre lo positivo. Ojalá que pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, gloria a Dios, y te promueva ministerialmente y te bendiga, y no vaya a pasar por medio de un candelero que le dice, te voy a apagar, te voy a quitar de su lugar, porque él sí puede hacerlo. ¿Puede levantar su mano y dar gloria al que vive? No, la doctrina no cambia. De hecho, hay un estatuto en la obra internacional que dice, estas doctrinas no pueden ser cambiadas ni modificadas. Es la única parte de ese estatuto que yo encuentro que diga terminantemente, no puede ser cambiada. Pues no queremos cambiarla de ninguna manera. El Señor reprenda al diablo. La iglesia del movimiento por la gracia de Dios sigue siendo una carta leída por todos en cuanto a su doctrina, pero también en cuanto a su disciplina. No hace mucho un pastor caído me dijo, hagan una excepción conmigo. A lo mejor se creía el más bonito de todos los pastores, no sé. Le digo, ¿cómo? Una excepción. ¿Cómo va a ser una excepción? Ni con usted ni con nadie, hermano. Mencióneme un pastor que esté en adulterio y que esté en un pastorado en el movimiento misionero mundial. No, no lo va a encontrar. O uno que esté en fornicación. No, no lo va a encontrar. O en otros pecados morales que hay. No lo va a encontrar. Entonces situémonos. ¿Por qué vamos a hacer una excepción? Absolutamente no se puede. Quería que su pecado fuera visto con liviandad. Hermano, el pecado es algo serio y hay que descubrirlo tal como es. No por odio ni por violencia, pero es que, hermano, yo prefiero estar enemistado con alguien que estar enemistado con Dios. ¿A dónde está la seriedad de un ministerio espiritual y verdadero si anda aceptando adúlteros en las filas de su ministerio? Si eso hasta el mundo sabe que no es bueno, que es pecado. Recuerdo que a los 15 años vi a un hombre predicando en un parque y yo sabía que estaba en adulterio. Lo sabía porque había afectado el hogar de un amigo mío de mi misma edad y de la iglesia también. Y él había destruido el hogar de ese amigo mío, de ese niño que vio partirse el hogar. Y me contaba con mucha tristeza. Y yo veo al sujeto predicando. Le digo, no deberías, yo tenía 15 años, no deberías estar predicando ahí, falso profeta. Tú eres un adúltero, mentiroso.
conozco el hogar que destruiste. No deberías tener en tu boca ni siquiera el nombre de Dios. Se puso bravísimo, ¿eh? Este era un señor ya de cierta edad. Se puso bravísimo. Y me dice, Señor te reprenda. Y digo, el Señor te reprenda a ti, adúltero, mentiroso. Y salí de por ahí, me fui. Porque me indignó, no pude resistir. No pude resistir, me indignó. Hermanos míos, ¿cuánta gente anda así? ¿Cuánta gente anda en pecado? Que lo mejor que podrían hacer es quedarse quietos. Porque el mundo conoce inherentemente realmente quién o cómo debe ser, en lo elemental por lo menos, un hombre de Dios. Y saben que un hombre de Dios no anda en juegos con mujeres ajenas, ni anda rompiendo hogares por ahí, no, ni anda flirteando con nadie, hermano, que no sea su esposa. Hay que ser fieles, y aunque hay que esforzarse, hay que serlo. Es lo que Dios nos pone y nos demanda. ¿Quieres servir a Dios? Paga el precio. Y no creas que esto es algo facilito, que se vive así y ya. Una vez alguien me dijo, pues yo quiero ser pastor también para hacer mis viajes de vez en cuando. Y le digo, claro, muy buena idea, muy buena idea. Si quieres yo te digo cómo empezar. ¿Quieres empezar para que llegues a ser pastor? Bueno, lo primero que tienes que hacer, te voy a decir, es arrodillarte aquí y pedirle perdón al Señor por todos tus pecados, arrepintiéndote de corazón. ¿Qué te parece si empezamos ahora? No, bueno, es que no, yo no vengo preparado. Ya y habló algo y se fue. Hay gente que cree que ese asunto es que uno cayó en paracaídas aquí o quién sabe qué. No, mis hermanos, no es que nos ganemos nosotros una posición en el reino de Dios. No, ese no es el asunto. Pero sí hay que pagar un precio por esta dignidad y por este noble oficio que hay que cuidar con todo el corazón, querido compañero. En su desarrollo esta obra tiene testimonio. Cada vez más se extiende, cada vez más llegamos a otro país. Ahora mismo hay 2 países de Europa que nos están abriendo las puertas y que estamos a punto de entrar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No les voy a decir los nombres para no adelantarme, pero ya lo oirán ustedes. Dios está abriendo puertas. Constantemente el Señor está haciendo conocer su obra. Aleluya. Jamás diremos que somos exclusivos ni los únicos. Dios nos libre de semejante error. Dios tiene pueblo en todo lugar. No somos exclusivos ni somos los únicos, pero estamos seguros de que somos gente de Dios. Y buscamos la aprobación divina en cada punto de nuestro desarrollo ministerial. Y esta obra del movimiento misionero mundial ya tiene puertas en 82 países, donde hemos levantado bandera de la bendita obra de Dios. Yo me gozo cuando yo fui a visitar la obra allá en Atenas, en Grecia, y yo dije, qué tremendo. El niño, el hijo mayor del pastor, mi hermano que fue como misionero ahí desde Italia, ya hablaba griego. Es más, les era traductor a sus padres, que todavía no lo habían captado. El idioma es difícil, ¿no? Pero él era, además de inteligente, es un muchachito que es fácil para él aprender idiomas, porque habla el español, el italiano y ahora el griego. Gloria a Dios. Qué milagros más tremendos hace el Señor.
Una vez alguien me preguntó, ¿a qué escuela manda el movimiento a los pastores que van a la obra? ¿Cómo hacen para hablar en italiano, para hablar en alemán, para hablar en inglés, para hablar los idiomas de Europa? Bueno, a ninguna escuela que yo sepa. El movimiento no tiene una escuela de idiomas, pero hay un Espíritu Santo aquí en esta obra que hace obras que son verdaderamente sorprendentes, hermano. Y todos nuestros obreros que están en esos países europeos de otras lenguas ya dominan el idioma respectivo y están predicando la palabra de Dios. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. El desarrollo de la obra ha tenido su punto crucial en los medios de comunicación. Esto también es un testimonio y nos permite de verdad expandir ese testimonio al mundo entero. Betel Televisión es un bastión de esta obra. Y ahora está allí, se ve muy lindo. Está Betel Perú, está Betel Bolivia, está Betel Panamá, está Betel Puerto Rico, allá en España también, está Betel Costa Rica, Estados Unidos, Colombia. Amén. Ahora mismo está saliendo una aplicación. Le va a llegar una aplicación para tener en el celular gratuitamente la aplicación para ver Betel Televisión. Vas a tener Betel en el bolsillo, gloria a Dios. ¿Usted sabe cómo está el diablo de enojado, hermano? El diablo está diciendo todos los días, mira lo que me han hecho, mira dónde se me han metido, porque él creía que tenía las comunicaciones arropadas y controladas, todas llevando una señal de tinieblas, de contaminación, de perversión, de pecado. Pero de pronto surge una señal poderosa, que es la señal del Evangelio, de la luz. Betel Televisión, que está bendiciendo al mundo entero. Vuelvo a hablar del Dios que habla. Año 1989 en Panamá, Congreso Mundial. En ese momento, una tarde, hermanos, cayó el poder de Dios ahí. Los que estuvieron ahí saben que no miento y no quiero mentir ni se me ocurra siquiera. Pero cayó el poder de Dios, que no había una sola persona ahí que no estuviera impactada por el Señor. Y empezó Dios a moverse, hermano. Y empezó Dios a levantar vasos aquí y allá, por todo lado, a hablar a algunos pastores, a hablar a algunos hermanos, a hacer llamados, a confirmar su obra. Y vino una palabra que dijo: voy a mover a mis siervos de un lugar a otro en forma vertiginosa. En ese tiempo prácticamente el hermano Ortiz, que a veces lo acompañaba un compañero, y ya eran los que se movían por todo lado. Pero a partir de aquel tiempo hacia acá, hermanos, Dios ha levantado esta verdad. ¿Cuántos panameños hay aquí nada más? Levanten la mano. Mire usted, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay pastores que el mismo día viajan, unos en una dirección, otros en otra dirección, a hacer la obra del Señor. Ahora es constante el movimiento, hermano. Realmente es un movimiento constante ahora mismo, porque ha llegado el cumplimiento de esa palabra. Pero Dios dijo algo más.
Dios dijo algo, y cuando hablaba de aviones y todo, usted veía hermanos que venían desde por allá atrás, así, haciendo como un avión, mientras el Señor hablaba y decía: voy a mover a mis siervos, prepárense porque los voy a llevar a distintos extremos del mundo. Voy a mover a mis siervos para que prediquen la palabra. Y ahí fue que también el Señor dijo: y entregaré a esta obra del movimiento misionero mundial los más sofisticados, se usó esa palabra, los más sofisticados medios de comunicación, para que esta palabra corra y sea glorificada. Dios sigue hablando. Pasaron unos años porque no fue de inmediato, pero a partir del 2000 para acá, Betel levantó bandera, gloria a Dios. Todos sabemos que fue el resultado también de un hombre de visión, un hombre de valor, que fue nuestro hermano Rodolfo González, que empezó esta parte de las comunicaciones en televisión y obviamente en la radio, porque pudo adquirir muchas emisoras y hoy día hay más de 100 canales de televisión en Perú. Además hay como 10 en Bolivia, tenemos uno en Panamá, tenemos 2 en Costa Rica, y ahí va creciendo, hermanos. Los mejores medios de comunicación, los mejores equipos que son de vanguardia, los estamos usando para la gloria de Dios. ¿Cumple Dios la palabra o no la cumple? Esta obra es de Dios. Que si otros hacen el mismo trabajo, gloria a Dios. Que cada quien siga adelante en su trinchera donde Dios lo ha puesto. Si está siendo fiel a Dios, tendrá su recompensa del Señor. Si no lo está haciendo, dará a Dios razón de sí. Nosotros no juzgamos en ese sentido, pero sí queremos decir que aquí en la obra del movimiento no van a suceder ciertas cosas que están sucediendo por otros lados. Una señora que salía predicando en una emisora y era como famosa por su estilo de predicación, y de pronto, bueno, el hogar, no sé por qué, eso no me interesa, se desbarata, ella va para un lado, él para otro, y ella dice que el Señor le reveló que tenía que casarse con el guitarrista de la iglesia porque era más jovencito. Y ha convencido a esa pobre e ingenua iglesia de que es una revelación de Dios, que Dios le dio un nuevo marido por revelación. Bueno, eso pasa ya. Acá no pasaría nunca. No pasaría nunca. Bendito sea el Señor. Por allá otro en otra iglesia y con mucha fama y con mucha algarabía. De pronto también, por alguna razón, el hogar se le hace pedazos y entonces tiene que repartir, y ahora se dan cuenta que es multimillonario. Hermanos, el pastorado no es para enriquecerse. Óigalo bien cualquiera aquí, hermanos, el pastorado no es para enriquecerse. Si Dios nos bendice, no se declare pobre tampoco, porque usted puede vencer con la ayuda de Dios toda pobreza espiritual y material, menos la miseria extrema, ¿no? A no ser que esté uno, quién sabe en qué rincón del mundo, sirviendo al Señor. Dios sabe a quién se lleva para allá. Pero el ministerio es para bendecirnos,
para darnos un buen techo, gloria a Dios, para ayudarnos si necesitamos algunos instrumentos, algún vehículo, si necesitamos nuestro vestir, nuestra comida, el Señor nos la da abundantemente. Pero si usted está pensando en enriquecerse, como piensa un empresario cuando empieza una empresa que dice: de aquí a 10 años mi meta es tener $2 millones y voy a tenerlos, y pone un rótulo que diga: el primer millón es el que cuesta, porque después, así como $1 produce fácilmente otro $1, igual $1 millón tiene el potencial de producir otro millón. Así que esas son las filosofías del que piensa enriquecerse, y entonces se vuelven un embudo, además de que se vuelven codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, acontece eso allá, acá no acontece. Y si acontece, Dios mismo se encarga. De que Dios se encarga, hermano. Entonces, amados míos, esta obra es una obra de testimonio por su disciplina, la cual se mantiene, la cual hasta hoy está vigente. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora paso a otra dimensión y tendré que correr, porque aunque son 60 años, pues lo que tengo es un ratito más solamente. Pero alguno me dirá: ¿y qué me dice de las crisis? Hemos sido gente de testimonio también en la crisis. Han habido divisiones que se han levantado en algún par de lugares, muy pocas relativamente, y en términos relacionados, casi insignificante el número por la cantidad, el volumen de la obra. Más bien estamos cada vez más uniéndonos más, gloria a Dios. Pero de que han habido y han habido también intentos de división. Dios nos ha dado estabilidad en tiempos así. Ha habido tiempos de conspiraciones contra la obra, en que casi se podría decir que tenían ya el 70% de su conspiración, hasta que Dios dice: yo me voy a meter en ese jueguito también, voy aquí al tablero, gloria al Señor. Y vino y les desacomodó todas las fichas, gloria a Dios. Así que quedaron perplejos, quedaron en el aire, y el Señor destruyó toda conspiración del diablo. Ha habido testimonio en medio de esas conspiraciones y también en medio de las persecuciones. Dios ha sido bueno y ha permitido que la obra del movimiento se empine por la gracia de Dios enfrente de esas mareas negativas y satánicas. El Señor reprenda al diablo. Vino una pandemia por 2 años y le tengo que decir que todos sufrimos. A mí no me picó, gracias a Dios, el virus por la gracia del Señor. Todo el tiempo oraba y bueno, Dios me oyó. No digo que no oyó al que lo picó, pero bueno, gracias a Dios que no permitió que llegara a mí, gracias a Dios. Tal vez me hubiera fulminado, no sé. Algunos compañeros sufrieron la pandemia, pero eso no es tanto el problema. Últimamente uno sabe para dónde va. Pero cerrar las iglesias por meses indeterminadamente,
era algo que nos preocupaba como pastores. No queríamos que eso fuera así, pero teníamos que sujetarnos a las autoridades, porque ellas son las que gobiernan y dirigen. Y nosotros no podemos decir, no voy a obedecer, porque la palabra nos obliga a obedecer las autoridades. No se pudo, pero eso nos preocupó mucho. De veras que nos preocupó, hermano. Orábamos por esto todo el tiempo. Yo todos los días oraba por esta situación. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué hizo Dios? No se preocupen, les voy a dar otra ruta. Vamos a tomar las redes. Vamos a tomar los medios de comunicación. Y ahí está el pastor predicando por YouTube o por Facebook o por, no sé si estaba TikTok, pero estaba predicando por todas esas redes que se puede predicar, gloria a Dios, y por la televisión, y mandando grabaciones y haciendo trabajos para que el pueblo reunido virtualmente pudiera oír la palabra y ser alimentado. El diablo creyó que nos iba a apabullar, pero perdió también esa mesa, la perdió la partida, gloria a Dios. Porque nos hicimos casi expertos en el manejo de todas esas redes. Sí, hermanos, hay gente que nunca había hablado en televisión y de pronto usted veía pastorcitos de campo por allá, con un celular transmitiendo un gran culto virtual, alabado sea Dios. Dios es tremendo, hermanos. Dios es tremendo. A mí me puso a producir una serie de estudios que hoy hemos vertido en los 2 libros que estamos anunciando. Si no los compró, pues bueno, cómprelos en otra ocasión, pero son de bendición y para eso lo hemos escrito, gloria a Dios. Libro de Apocalipsis y el libro del profeta Daniel, producto de la pandemia. Así que al diablo le salen las cosas mal. Al diablo no le salen bien las cosas, hermano. Mire, venía como río y llenó esto aquí el primer día. Pero ¿dónde está el río? Se fue. ¿Y dónde está el pueblo que alaba a Dios? Ese es el problema del diablo. Por eso es que le cuesta meterse con nosotros. Porque con nosotros está el gran capitán, el dador de la vida, quien lleva esta obra adelante. A su nombre. No podría completar esto sin decirles que la actualidad de la obra del movimiento misionero mundial es una actualidad victoriosa. No es un invento. Siga Betel para que vea. Allí sale constantemente lo que se hace. Mire qué lindo esto aquí, hermanos. Mire este pueblo que está aquí. Mira este pueblo que alaba a Dios. 2 cultos en fila. 2 cultos en fila. Pero aquí estamos alabando a Dios. Tal vez un poco cansados, pero qué bueno es alabar a Dios cansado también. A su nombre. No lo entiende el mundo, pero es que somos de otro espíritu. No es nuestro yo, no es nuestra fuerza. Es cuando el Espíritu viene y penetra y se toma cada vida. ¡Oh, gloria a Dios! La actualidad del movimiento es una actualidad victoriosa. Ahí está África. ¿Cuántos países llevamos ya, hermano Clemente? 11 países de África. Y no miento si les digo que hay de 2 y 3 que todavía quieren.
abrir puertas para esta obra. En el continente asiático también Dios sigue abriendo puertas. En el continente europeo ya les dije también que se están abriendo nuevas puertas. Las convenciones han sido mucho mayormente asistidas. Todo este año pasado, hermano, todas las convenciones han tenido mucho más asistencia que cualquier otro tiempo atrás. Pero además de la asistencia, que es importante, pero no es lo mejor es lo que venimos aquí a recibir. Hay un ambiente de gloria, un ambiente de bendición. La verdad es que cuando la pandemia pues ya logró derrotarse a principios del año pasado, es como si nos hubieran abierto unas compuertas así de un corral donde estábamos como encerrados, y viene y nos abren la puerta, hermano, y ahí vamos, alabado sea Dios. Así es que yo lo conceptúo. Dios nos abrió la puerta y salimos con gran impulso a hacer la obra de Dios. Las pandemias no te derrotan. Dios hace algo en medio de la crisis. Las conspiraciones no destruyen la obra, al contrario, sirven para afirmarnos mucho más. Tampoco las persecuciones, porque el Señor va delante de nosotros y Él sigue peleando nuestras batallas. Somos sus soldados de la fe y estamos en la trinchera de Dios peleando la batalla, y estamos ganando el mundo para el reino de los cielos. 92 nuevos obreros en Cali. Acá 80 y pico. ¿No es maravilloso? Podrían haber sido muchos más también. Pero lo cierto es que el diablo no nos va a ganar. Estas son evidencias de que esta obra la sostiene y la lleva adelante el Señor, y que esta obra sigue siendo un testimonio a muchos y al mundo de lo que es el poder del Evangelio de Jesucristo. A su nombre. Dios nos ayude. Y ya con esto termino, a mirar 3 M's. Uy, ¿qué está diciendo el pastor Soto? Dios nos ayude a mirar 3 M's en nuestro trabajo. No es Movimiento Misionero Mundial. Estas 3 M's a las que me refiero, que las menciono solamente, gloria a Dios. Una es: ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos? Nuestro ministerio, nuestra alabanza, nuestro servicio a Dios. Es decir, ¿qué nos motiva? Primera M, ¿qué te motiva a hacer lo que haces para Dios? Porque todo hay que hacerlo de palabra o de hecho para la gloria de Dios. Aunque a veces buscar la gloria de Dios parece un poco confuso, sí se pueden examinar los motivos. Solo que hay que ser sincero con uno mismo y con Dios. Si los motivos tuyos cambiaron con los años, puedes devolverte de tu camino errado y buscar el camino recto. ¿Qué te motiva a predicar, a ser un ministro de Dios? ¿Ganancias, dinero, glorias, fama? A nosotros nos debe motivar
el amor verdadero al Señor. Y que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, seguros de que las razones por las cuales servimos a Dios son aprobadas por el Señor y bíblicas, obviamente, porque uno puede servir al Señor con otras motivaciones. La segunda M sería la M de el cómo hago lo que hago para gloria de Dios. Es decir, la M de métodos. ¿Qué métodos uso? Porque no cualquier método es aprobado por Dios. Por más lindo que usted sea, hermano, en el Señor, y por más que quiera usted hacer algo bien para Dios y bueno según su opinión, tiene que seguir los métodos divinos. Dios no deja eso a nuestro propio escrutinio. Él dice cómo tenemos que hacer las cosas. No debemos hacer algo bueno para Dios de mala manera, porque Dios no lo va a aprobar. La obra de Dios se hace a la manera de Dios. David quiso trasladar el arca a su manera, y Dios vino y dijo no, mató al sacerdote, y si se descuida David también lo corta. Gloria a Dios. David dice no, Dios está enojado, aquí no se puede seguir, tenemos que parar esto y hay que ver qué es lo que pasa. Y fue cuando buscó dirección que le dijeron no, David, es que estás usando un método inventado por el mundo. Los filisteos son los que inventaron eso de un carro nuevo y de unos bueyes y de unas vacas, y de allá es que tú has tomado para poner ahí unos bueyes con una carreta y llevar así el arca del pacto. No, así no se lleva, se lleva sobre los hombros de los levitas, siervos de Dios. Tienen que meter el hombro y levantar el arca y llevarla de un lado para otro. No es como a ti se te antoja, no es como crees que sea, aunque hayan pasado 80 y pico de años sin hacer esta función. Dios no aprueba que no se haga como Él dijo, y Dios lo había dicho claramente. Moisés golpeó la peña y salió agua, pero Dios lo desaprobó a él. El agua salió, todo el mundo tomó agua, el milagro se produjo, pero Dios le dice a Moisés, no me glorificaste ante el pueblo, no entrarás. Y no entró. Creyó que Dios se había olvidado con unos 40 años ahí, y que ya Dios se había olvidado de lo que le había dicho. Pensó que el Señor es como un abuelito bonachón, ¿verdad? Y entonces le dijo, Jehová, has empezado a mostrar a tu siervo tus manos y tu obra poderosa, porque ¿qué Dios hay que pueda hacer lo que tú has hecho? Esa es una escobita, una brochita. Dios le dijo, cuando Él le dijo después, pase yo, te ruego, pase yo a aquella buena tierra más allá del Jordán y vea el buen monte Líbano, pase yo, te ruego. Dios lo cortó y le dice, Moisés, no me hables más de este asunto. No me glorificaste ante el pueblo y tú no entrarás. Te voy a permitir ver la tierra, sube al monte porque allí vas a morir. No hizo las cosas como Dios dijo que tenían que hacerse. No era pegarle a la roca, sino hablarle a la roca. Una cosa es hablar y otra cosa es herir la roca. Y la roca era Cristo. No se meta con el Señor, hermano. No trate de envolver al Señor, ni trate de cambiar los designios del Señor. La Biblia dice que hay que adorar al Hijo igual que se adora al Padre, porque se inflama de pronto su ira. Nadie se mete con Jesús, no importa cuán amigo sea de quien sea. El que se mete con Jesús tiene el juicio de Dios.
No se puede. Los métodos, la forma como lo hacemos es importante. Así que permita que Dios le lleve una forma, una estrategia, y no se ponga a inventar cosas raras. Amén, hermanos. Vamos a levantar fondos. Bueno, rifemos un carro. ¿Cómo vamos a rifar nosotros nada, no? Las rifas no son de Dios, no queremos juegos de azar. Hay un viejito en México que siempre me decía: hermano Soto, ore por mí para pegar el gordo. Pegar el gordo. Sí, hermano, es que tuve un sueño donde yo jugaba el gordo de la lotería y me ganaba el premio, y quiero construir un templo con ese dinero. Me costó convencerlo de lo contrario, hermanos, porque él estaba en sus 13, que era de Dios el comprar el premio gordo. ¿Cómo Dios va a aprobar algo que no está en su voluntad? Eso es pretender tentar a Dios, y no podemos tentar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la última M, que son 3 M's, serían las metas. Metas. ¿Qué metas tienes? ¿Qué es lo que quieres lograr? A veces, hermanos míos, parece que se busca más bien la proyección de una imagen. El proyectar su propia imagen, y una imagen de éxito. Hay algo que se llama exitolatría, que es la idolatría al éxito. Hay por ahí gente hablando de un éxito rotundo, de que el pastor que vivía en una casita ahora va a vivir en una mansión, y que si tenía un Toyotita ahí que era medio viejo, medio tosiquiento, ahora Dios le va a dar un Rolls Royce. Y que antes era un trabajador de la empresa, ahora va a ser el socio principal de la empresa. Y vienen con esa nube satánica de mentiras, ofreciendo lo que Dios no ofrece. Y entonces así ganando almas. Es una estrategia para ganar almas, pero Dios no la prueba. Dios no la prueba. Aunque sea para ganar almas, hay que seguir la meta que Dios nos ha trazado. Lo que Dios nos ha dicho. No es que vamos a hacer algo para que el dinero fluya. No, esa no es nuestra meta. Alabado sea el nombre del Señor. No es que vamos a realizar algo para que entonces la imagen suba, para que se hable grandezas de fulano o de mengano. No. Sé humilde delante de Dios. Haz tu trabajo calladamente. Sí, con intrepidez, claro está, y con fe. Pero la meta nuestra es hacer todo para la gloria de Dios. Puede ser que el que no lo haga para la gloria de Dios consiga 2 o 3 metas, tal vez de las de más bajo rango, pero que no van a durar mucho. Porque lo que permanece eternamente es lo que hacemos para la gloria de Dios. Lo demás pierde eternidad y por lo tanto no tiene ningún valor. 3 M's que las traigo como una asociación de las 3 M's nuestras: Movimiento Misionero Mundial. Pero acá estas 3 M's hablan de mis motivos, de mis métodos y de mis metas en el servicio al Señor. Cristo vive para siempre. 60 años en victoria. Colombia, Cristo te ama. Y quiere hacer mucho más con todos ustedes, queridos hermanos de Colombia. En estos mismos días ya Dios ha inquietado misioneros. En estos mismos días, ayer oramos por una pareja de misioneros aquí,
pero Dios tiene otros por ahí que ya ha trabajado. Hay que volver a eso, hermano. Ya esos pastorados cómodos que parecen un saco de balines sentado, que ya nadie los mueve. Ha llegado el momento de que el Espíritu Santo los sacuda y puedan ver la gloria de Dios y responder al llamado de Dios. Habrán pastores aquí que quieran responder al llamado misionero. Sí hay. Vienen algunos corriendo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey. Alabe, hermano, venga en este momento de humillación y de sumisión al Señor. Este es un momento de victoria cuando hay hombres de Dios y también mujeres de Dios que pueden decir: Señor, si tú me llamas, yo voy. Donde quiera que tú me necesites, yo voy a estar ahí. Si tú me envías al fin del mundo voy. Es el momento, hermano, de consagrar. Es el momento de olvidarnos de nuestras propias metas y poner las metas de Dios en nosotros. Que Dios actúe por tu vida. Que Dios actúe como instrumento tú en las manos de Él. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Levante sus manos. Estemos orando ya. Estemos orando, hermanos. Estemos orando. Aquí los compañeros también. Aquí hay vidas que Dios llamará. Dios ha hablado de esto, hermanos. Dios ha hablado de esto. Padre, en el nombre de Jesús, tus siervos y siervas están aquí, Señor. Tú eres el dueño de esta obra, está demostrado, está claro en el desarrollo de ella hasta hoy. Tú estás en medio de esta obra, Señor. Tú eres el que mandas en esta obra, no es el hombre. Eres tú, eres tu Espíritu el que nos dirige, el que nos mueve, el que nos llama, el que nos prepara. Señor, bendice este grupo. Mira aquellos que de corazón sienten el deseo de ir a la obra misionera, Señor, de hacer algo allende los mares, en continentes lejanos, Dios mío. Allí está Australia, allí está África, allí está Asia y Europa misma, donde Dios sigue abriendo puertas. Y Dios sigue llamando, Dios sigue llamando. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue llamando, hermano. Colócate en las manos del Señor. Colócate en las manos del Señor para que Él te dirija y te lleve a donde Él quiere llevarte. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive.